Brujis, ¿cómo están del otro lado? Bienvenidos al Ventanal de la Bruja, ventanal cerrado ya. ¿Qué les quiero comentar? Recién acabo de terminar de hacer la lectura para laboral, interactivo laboral. Y hace un rato acabo de caer en la cuenta de algo que alguna vez ya hice algún video de esto, comentando esto. Algo que ya había observado un par de años antes, o sea, 2 años, no me voy mucho más atrás. Algo que me di cuenta, pero acabo de encontrar otro ejemplo más en lo personal, en mi vida, de que sí, de que eso es así. De que eso es así. ¿De qué se trata? Más allá de que todos los años uno vive situaciones nuevas, atraviesa desafíos nuevos o son años parecidos al anterior, más o menos monótonos, estables, con más o menos diferencias, como sea para cada uno. Más allá de eso, hay algo que se repite, hay algunas cosas que se repiten todos los años, en los mismos meses. Y tiene que ver me doy cuenta que tiene que ver con un proceso, sí, creo que es el proceso de ascensión. Aquellas situaciones que están relacionadas con un proceso de ascensión, hasta que no se purgan o hasta que no se perfeccionan o se purifican, vuelven a ocurrir, pero no en forma permanente hasta que se resuelven. Es como que pasan en un mes determinado. Me agarra hipo. Me agarra hipo y me empiezo a ahogar. Wow. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que uno tiene que atravesar, es que es muy medio difícil poner un ejemplo general. Supongamos que tenés que atravesar la instancia de, no sé qué ejemplo poner. Suponte que tenés que aclarar tu chakra garganta, que tenés un bloqueo en tu expresión o tenés un bloqueo en tu cuerpo mental que tenés que limpiar para activar algo, para hacer una limpieza y activar algo que positivo o algo que es lo que toca o hacer un salto evolutivo en la frecuencia de tu chakra laríngeo. Y tenés que purificar algo que es algo viejo y que es algo de una vida pasada. ¿Es un bloqueo que traes de nacimiento o es algo heredado? Supongamos que hay una cuestión en la expresión que hay que aclarar. Por alguna razón está vinculado en la primera vez que se te empieza a expresar ese síntoma o situación particular que no le encontrás así como medio explicación con nada. Presten atención en qué mes del año se les dispara esa cosa. No es que va a estar todo el año presentándose ese bloqueo hasta que se limpie y desaparezca. Por ahí va a estar expresándose durante un tiempo, en un periodo de tiempo del año. Y después es como que se supera esa fase y sigue. Y no molesta más y sigue el año con otras cosas. Si faltó proceso de eso y no se terminó por superar ese bloqueo al 100%, por ahí pasó un determinado tiempo y dejó de molestar. Por ahí se superó un 20, un 30% del bloqueo. Por ahí se clareó o se transmutó un porcentaje del proceso. El año sigue con otras cosas. Supongamos que esto fue en abril. Para cuando llega abril del año próximo, se va a volver a repetir algo parecido.
que va a hacer trabajar la misma zona. Se repite, se repite, se repite en el mismo momento del año. Y allí cada uno tendría que ver si hay alguna relación entre el suceso que se dispara como proceso de sanación, de bloqueo de algún cuerpo físico, mental, emocional o espiritual. Básicamente son todos igual, ¿no? Pero por ahí está más ligado a uno que a otro, aunque rebote en todos los planos, por ahí proviene más de un mental que, ¿no? Siempre es energético en definitiva, relacionado con los chakras del cuerpo, relacionado con algo. Se vuelve a repetir la situación al año siguiente en los mismos meses y digo, por ahí cada uno tendría que buscar si encuentra alguna relación en su carta natal y esa época del año, o si hay algún tránsito que coincide que está tocando un área de vida relacionada con el bloqueo. Es medio complejo lo que estoy planteando y no sé si me lo van a entender, pero lo que me doy cuenta es que ya me pasó con otras cosas que se corrigieron y dejaron de ocurrir, pero me ocurrieron como 2 años seguidos en los mismos meses. Aparte digo, me pasó, lo que identifiqué con otros ejemplos es que estaba vinculado a la energía de la época de la constelación en la que se estaba atravesando, en la que iba viajando el Sol, como decir, porque cada signo del zodíaco le rige una zona del cuerpo. El esqueleto, para que lo investiguen, es este. A cada zona del cuerpo le rige un órgano distinto. Cada signo del zodíaco rige una zona del cuerpo diferente. Primero estudiense eso. Entonces, es que de hecho ahora estamos en Piscis, y Piscis son los pies, pero también es la coronilla. Y esta situación no está relacionada con Piscis, pero está relacionada con Virgo. Entonces estudien el eje. Está bien que es justo después del eclipse, pero está bien, hay que estudiar el eje. Hay que estudiar el eje. Y el año pasado fue por esta altura del año también, me parece. Entonces, es como si se volviese a repetir todo en el mismo lugar, pero movimiento espiral. No es repetir, es pasar por el mismo lugar, pero en una vuelta más arriba. Entonces es como un ciclo de evolución sobre el mismo problema. A la segunda vuelta pasas por el mismo lugar y vas completando el desbloqueo año a año, hasta que desaparece y no se presenta más. Y esto también puede estar relacionado en parte cuando en algunos momentos uno tiene un efecto medio como de déjà vu. Es como decir, otra vez la misma situación. Pero no se dio esta misma situación muy parecido el año pasado, también lo viví, y no fue más o menos por el mismo momento del año. Entonces vos decís, ¿y a qué se corresponde esto? Y por ahí está relacionado con la energía del signo en curso. Entonces es como decir, en los tiempos de Aries ocurren cosas relacionadas con la cabeza, en los tiempos de Tauro ocurren cosas relacionadas con la boca, en los tiempos de Géminis ocurren cosas relacionadas con la garganta, con la respiración o el sistema respiratorio, y así. Es medio loco lo que digo, pero me ocurrió con otras cosas en otros momentos del año, repetir síntomas de un año a otro. En la misma época aparecían de vuelta cosas relacionadas aparte con la energía de la constelación en curso. Es una locura, pero hay como un patrón de algo. Entonces yo digo, no sé, se repite la misma película y no nos damos cuenta, se nos borra la memoria. No
no es eso. No es que esto ya lo vivimos y vivimos en una repetición eterna. Es como si fuese una vuelta espiral, pasar por el mismo lugar, como dije, intentando hacer como un perfeccionamiento de algo. Pero todo lo primero sobre los ciclos de repetición de cosas hasta que se supera el bloqueo y se transmutó por completo. Situación superada. Por ahí no necesita repetirse. En una sola vuelta se resuelve. Pero si no alcanzó, y es como decir, el sol siguió viaje y en ese periodo de tiempo no se alcanzó a transmutar una situación del sol activando esa energía de constelación en tu cuerpo, como cada cuerpo biológico es como si fuese cada uno en sí mismo es todo el zodíaco. Entonces el sol pasa por un signo y activa, si tenés algo para hacer allí, el sol pone luz en esa zona. Entonces te da un tiempo, durante esos 30 grados, te da un tiempo de resolverlo. Si no llegaste en ese tiempo, el sol sigue, pasa a otra energía, tal vez el síntoma o la situación entra a la sombra, sería como deja de molestar, pero queda en pausa hasta que el sol vuelva a pasar por allí y te dé otro tiempo más para resolver el problema. Creo que ahí lo expliqué mejor. Lo que pasa que cuando a veces llega una visión, o sea, primero llega la visión y llega el entendimiento de todo, pero cuando lo tenés que empezar a explicar no tenés las palabras todavía. Entonces a eso es lo que le llaman, ¿no?, el download, como la carpetita que va descargando archivos, los va descargando de a poco. A veces viene rápido y a veces uno tarda un poco más de tiempo en ir encontrando sobre todo una forma didáctica de explicarlo que se entienda, ¿no? Porque arranqué como medio confusa y abstracta porque estaba todo así medio como en la nube. Pero bueno, creo que es como una especie de situación cíclica, muy loca, muy loca. Entonces lo bueno es anotarse algunas cosas y hacer estas comparaciones. Se corresponde al tránsito del sol por una energía en particular que tenga que ver con esa zona del cuerpo, con esos órganos del cuerpo en donde se está sintiendo algo particular, donde se está experimentando un bloqueo particular, zona del cuerpo o área de vida representada, porque también, ¿no?, es la casa. Hay muchas formas de estudiarlo, la casa, el área de vida, el cuerpo, de todas las formas que el sol transitando por un signo puede activar cosas en relación a todas las áreas y temas que abarcaría ese signo o energía. Lo novedoso aquí es como decir, en cada vuelta se pasa por el mismo lugar y si el problema no se resolvió, tenés otros 30 grados de tiempo que el sol transita por allí para volver a gestionar hasta que la cosa se resuelva. Me pasó. Me pasó 2 años seguidos con algo muy puntual que coincidió con el momento del año y la energía zodiacal que se estaba viviendo y la zona que rige ese signo, todo. Yo dije, cuando me di cuenta, al año siguiente, yo digo, es memoria, es como repetir un trauma, como cuando uno recuerda algo, vuelve a sentir las cosas. Digo, volvemos a pasar otra vez para la misma época, me vuelve a pasar lo mismo. Dije yo, ¿qué es como una memoria celular? Me acuerdo y el inconsciente vuelve a reproducir lo que sentí el año pasado, ¿o es otra cosa? Y yo digo, no, esto es otra cosa. No es repetir una memoria celular o trauma, mini trauma, circunstancia, no le cabe la palabra trauma porque es algo particular, pero no es gran cosa tampoco. Yo digo, no,
esto no es una memoria celular que se repite como de recordar y entonces uno vuelve a sentir, a revivir algo. Esto es otra cosa. Es como que se termina de resolver y es eso, es tener el sol va activando y va iluminando ese área, entonces te da la posibilidad de hacer la limpieza. El sol, toda la actualización que estamos teniendo con el sol, de energía solar que entra, lo que hace es ilumina y pone conciencia en un problema a resolver, pero pone conciencia en forma energética, pone conciencia en forma atómica, pone conciencia en forma consistente, material. Está modificando algo en ese área de vida, cambiando tu línea de tiempo de a poquito o en la expresión de tu biología, eliminando trauma y está trabajando sobre esa zona, el sol. Entonces el tránsito tiene que ver con cuando pasa el sol, por eso se duerme después, como se resuelve entre comillas. En algunos casos se resuelve con una pasada, pero en otros casos hasta que no haya conciencia suficiente, toma de conciencia suficiente de qué es la situación que está ocurriendo, se vuelve a repetir al año siguiente en la misma época, pero tiene que pasar el sol. Por eso es anual, porque tiene que pasar el sol, porque tiene que ver con el sol. Y tiene que ver con el alma esto, tiene que ver con ir limpiando algo relacionado con el plan del alma. Con la esencia, con el alma, con la conciencia, con la luz, con el sol. Entonces esto es así. A quien le resuene tiene una reflexión un poco locaza de esta bruja. No es una reflexión locaza. Esto es una canalización, viejo. Las cosas como son. No me gusta usar estas palabras. Ya saben, no me gusta decir vidente, no me gusta decir psíquico, no me gusta decir canalización, no me gusta decir, no sé, bueno, hay que decirlo, viejo, porque si no uno no se hace entender y la gente necesita la etiqueta. Bueno, ahí tiene la etiqueta. Esta es la canalización de la bruja de algo que le acaba de llegar por segunda, tercera vez. Y ya lo he compartido, pero bueno, es como también, es una actualización de la canalización. Espero que les sirva. Nos vemos. Goodbye.